Bueno, ahora sí, ya estamos aquí, estamos con la primera de las ponencias con el doctor Joseba Bonaut y que nos va a hablar acerca del cine de Peter Jackson antes de El Señor de los Anillos. Que bueno, Correcto, sí, sí. explícalo tú que sabes más de esto. Pues muy buenas tardes. Sí, vamos a empezar un poco fuerte, Sí, ¿vale? Aviso al público que lo que vamos a ver es como un aperitivo muy, muy fuerte, así que todo lo que venga después va a ser poco. En primer lugar, darte las gracias. Esta es la tercera vez que estoy aquí. Es un placer el poder estar contigo y colaborar con vosotros en estas jornadas. gracias a ti. Voy a hablaros de Peter Jackson. Sobre todo, mi idea fundamental es explicaros cómo los cimientos de la fantasía, del subgénero, de la ciencia ficción, estaban ya en el cine de Peter Jackson de sus inicios, como de otros muchos directores, y ahora están en el cine mainstream de una manera muy, muy generalizada. Entonces, quiero mostraros el caso de cómo empezó Peter Jackson y cómo eso luego se ha traspasado a las obras mainstream. Os recuerdo simplemente que El Señor de los Anillos, el mundo del Señor de los Anillos, pertenece ahora a Warner y no sabemos si en pocas semanas pertenecerá a Netflix, o sea que va a ser lo más comercial del mundo. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy es a un Peter Jackson totalmente underground, a un tipo muy imaginativo y que en la creatividad y en el uso específico de un subgénero que es el splatter, que ahora explicaré lo que es, va a generar un universo, un mundo que luego, ya digo, llegará en El Señor de los Anillos a un público global. Perfecto, Joseba. Pues en ese caso yo ya me bajo, Muy te bien. dejo a ti con Peter Jackson Venga, muy bien. y con su mal gusto. Así Perfecto. que muchas gracias, Venga, Joseba. muchas gracias. Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Vuelvo a reiterar el agradecimiento de la invitación. Sé que en estas jornadas se va a hablar del recorrido de la historia de la fantasía, se va a hablar de Peter Jackson y probablemente se hable del Señor de los Anillos, que es lo más conocido. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Ya lo he comentado, lo he adelantado un poco. Voy a hablar de una etapa un poco más oscura, underground, gamberra y, como el nombre indica, un poco más visceral, ¿vale? Así que ya, como he dicho antes, os aviso, va a haber mucha sangre, va a haber muchas vísceras y todo lo que vamos a ver yo creo que tiene un componente muy, muy jocoso, muy divertido, que es un poco el objetivo también de esta presentación. Quiero agradecer también a los técnicos. Voy a intentar poneros varios vídeos, así que han hecho el esfuerzo de que aparezcan todos los vídeos e iremos intentando sincronizándolos. Bueno, como ya he comentado, aquí tenéis, si no lo conocéis, este es Peter Jackson, director de la trilogía El Señor de los Anillos, entre otras muchas cosas, y empezó a dirigir cine pues, de manera muy joven, como un cineasta amateur, y lo hizo desde prácticamente de una manera muy casera, desde su casa. Lo hizo prácticamente sin recursos, lo hizo sin apoyos y en ese periodo va a realizar en esa etapa 3 películas que lo van a consolidar a nivel mundial y 3 películas que se van a caracterizar por un contenido que hasta ese momento no era muy popular. Seguro que o igual os suena el concepto de cine gore, os suena de algo. Vale, pues el splatter sería lo mismo que el cine gore, solo que a mí me gusta más el concepto splatter porque, como indicaré ahora, splatter es salpicar, ¿vale? Salpicar con sangre. Vale. Ese va a ser el objetivo de las 3 primeras películas de Peter Jackson, salpicar con sangre eh, con una manera provocativa y al mismo tiempo, igual que una manera provocativa, lo que va a buscar es que el público se divierta, que haya gozo en incluso rechazo en unas películas que se van a caracterizar por algo muy, pues ahora como muy mal visto ahora, que es que sean cutres, ¿vale? Películas que son cutres. La pregunta que me voy a hacer a mí mismo, ¿cómo un tipo que hace películas cutres, como os voy a enseñar, acaba dirigiendo una de las trilogías más importantes de la historia del cine, ¿vale? Todavía sigue siendo una de las trilogías más taquilleras? Pues como voy a decir en esta presentación, conservando un universo propio, conservando una identidad propia del subgénero, propia de la fantasía, propia del cine de terror,
que pasado el tiempo y con la llegada de Internet se va a popularizar. Vamos a ver ahora, os voy a explicar antes, voy a empezar de una idea general, que es El Señor de los Anillos, que probablemente sea lo que más conozcáis, y luego pasaré a explicar cómo El Señor de los Anillos va a ser posible gracias a estas películas y al splatter, ¿vale? Pero cómo el corazón de este cine ya está desde el inicio. No sé si os sonará este señor se llama Sméagol, y este señor es el capitán de los orcos. Igual los orcos os suenan más. Siempre tengo una broma con mis estudiantes que los orcos no existen teóricamente, aunque por la noche, cuando uno va por la noche se encuentran muchos orcos, ¿vale? Es una figuración, es un elemento artificial, es una criatura malformada que en este caso, en esta figura de Sméagol, aparece en la película más taquillera de Peter Jackson que se llamó y que se llama El Retorno del Rey. ¿Quién es Sméagol? Sméagol es un orco, pero que es un guiño a todas las primeras películas de Peter Jackson, ¿vale? Vamos a ver un poco, y ahora vamos a insertar un vídeo en el que vamos a ver quién es este Sméagol en El Señor de los Anillos y cómo ya en esta gran producción vamos a encontrar el origen, el germen del cine underground. Vamos a ver este vídeo. Aquí vemos los mejores momentos de Gothmog. Vemos un fragmento, no veremos todo. Ahí tenéis a Gothmog. Esta es una escena del asalto a Osgiliath en El Retorno del Rey. Y aquí vamos a ver un momento lo que más me interesa, un momento clave de Gothmog, la primera vez que lo conocemos. Fijaros en su físico, en sus deformidades, en su cuerpo. The age of men is over. The time of the orc has come. Bueno, y se puede cortar el vídeo, ya, gracias. Bueno, esta es la presentación de Gothmog. Aparentemente lo que habéis visto es una de las escenas más importantes del Retorno del Rey. Esta película recaudó pues, aproximadamente más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, ¿vale? Pero lo que habéis visto aquí es pura esencia de cine underground, puro splatter, todo el cine universo de Peter Jackson. Si os habéis fijado, hay un personaje que es el orco, que dice que ha empezado la era del orco. Tenemos deformidad del cuerpo, tenemos violencia aligerada porque, lógicamente, si no la película tenía que pasar a una calificación que hubiese limitado la edad. Hay homenaje al cine bélico. Si os habéis fijado en las lanchas en las que llegan, es un homenaje a Soldado Ryan, a las películas de la Segunda Guerra Mundial. Peter Jackson era un gran aficionado al cine bélico. Y aparece, sobre todo, un homenaje a lo que es el cine grotesco, ¿vale? El cine más puramente que genere repulsión. La idea de este personaje es que generase repulsión. Esto os lo explico porque esto es una película que la vieron millones y millones de personas en todo el mundo, ¿vale? La tesis un poco de esta presentación es cómo directores underground que han trabajado con la fantasía, con el splatter, con el gore, con la violencia, han conseguido llevar al cine mainstream todas estas ideas y que público muy generalista lo esté consumiendo de manera totalmente normal.
¿Cómo se consigue esto? Pues, bueno, os pongo un ejemplo. No es un caso aislado. Esta película que tenéis aquí fue una de las películas más importantes del año pasado. Igual os suena, igual la habéis visto, se llama La Sustancia, que es una película que provocó cierto sorpresa, tuvo un grandísimo éxito de taquilla, pero sorpresa por el final. ¿Alguien la ha visto de aquí, la película? Sí. Pues conocéis el final, ¿no? Bien. Quien vio el final de la película y quien vio la película se dio cuenta de que el claro guiño homenaje al splatter, que es violencia por violencia con una finalidad divertida. Las Sustancias tuvo varias nominaciones a los premios Oscars. Es una de las películas más exitosas del año pasado. Otro ejemplo de que todavía la esencia del cine más underground, del subgénero, de la fantasía, del horror y del gore está presente. Fijaros dos imágenes, quedaros con ella porque las vamos a ver a lo largo de esta presentación. En primer lugar, la supuestamente arriba es Demi Moore, ¿vale? Un poco deformada y degenerada, que es una de las obsesiones del cine splatter, del gore, que es la deformación del cuerpo, el body horror. Y en la segunda, lo más gozoso que hay en una sala de cine, una de las cosas más gozosas que la sala de cine, que es la salpicadura de sangre en una panorámica a toda la sala. Si la habéis visto en el cine, es una sensación muy gozosa. De hecho, la gente en determinadas sesiones aplaudía, ¿vale? Este carácter festivo es otra de las cuestiones que explican el éxito de este tipo de cine. Os pongo este ejemplo para que veáis que no es un caso aislado el que voy a comentar, sino que está ya totalmente integrado en la cultura del entretenimiento actual. El cine también de Peter Jackson, que voy a explicar ahora en estas primeras películas, tiene un espíritu macarra, ¿vale? De ahí que la imagen paradigmática de su primera película, que es un eslogan muy claro, se llama Mal Gusto, Bad Taste, es básicamente hacerle una peineta al espectador, ¿vale? Provocarle, generarle una reacción, ¿vale? Esta idea macarra, rebelde, solo se podía hacer en ese momento desde el underground y, como digo, se va a traspasar hasta al cine más comercial. Voy a explicar qué significa splatter y por qué escojo el concepto de splatter, que va a ser lo que va a definir el cine de Peter Jackson en sus tres primeras películas, pero que luego va a aparecer en otros directores, otras películas, como os enseñaba antes en el caso de La Sustancia. Elijo splatter y no cine gore porque me parece que splatter es un término más apropiado. Splatter, el concepto de splatter es básicamente salpicar con un líquido viscoso, ¿vale? Y habitualmente pues grueso, líquido. Estamos viendo que ya el protagonista de esta presentación va a ser la sangre, va a ser las vísceras, va a ser todo lo que tenemos dentro. En segundo lugar, otra definición de splatter sería cuando lanzamos hacia un objeto, lanzamos hacia algo ese líquido viscoso. De ahí esa imagen de la sustancia. El espectador es fundamental. La sangre no está para verla, la sangre está para que nos la arrojen como espectadores. Somos parte activa de esta propuesta de cine splatter. Y en otra definición hace referencia a un tema fundamental, y es que el splatter se dirige a películas violentas. Hay que entender que este cine va a tener una gran importancia en los años 80 y 90. Si hacéis una retrospectiva en vuestra cabeza, si habéis vivido los 80 y los 90, pues si veis alguna película de esa época os daréis cuenta que eran un poco violentas. Si os volvéis a ver, por ejemplo, Robocop, os daréis cuenta que los 80 era una época en la que veíamos cosas que igual ahora no se podrían ver, ¿vale? La violencia o este tipo de películas es un canto y un culto a la violencia. Como veremos, una violencia de tipo divertido, pero siempre va a ser polémico, porque ya sabéis que hay gente que en la representación de la violencia piensa que tendemos a imitar la violencia. Eso podría ser una línea de discusión. Pero bueno, en este caso la violencia va a ser divertida. ¿Qué hace referencia cuando hablamos de un film splatter o un film de salpicadura, que es el que va a caracterizar a Peter Jackson? Estamos hablando de una película o un tipo de subgénero de cine de terror que su objetivo fundamental es expresar la violencia de manera gráfica, es decir, no sugerida. Como vamos a ver cerebros, vamos a ver
vísceras, vamos a ver sonidos, cómo suena, os preguntáis, ¿cómo suena la sangre? ¿Cómo suena una víscera? ¿Qué ocurriría si abrimos nuestro cerebro y lo estrujamos? Eso es lo que busca el cine splatter, ¿vale? Y eso se dedica a este subgénero. Además, en este tipo de cine son muy importantes los efectos especiales. Si os recordáis El Señor de los Anillos, es una de las películas o serie de películas que desarrollaban unos efectos digitales muy importantes. Peter Jackson utilizará sus películas para esto, pero en el caso de sus primeras películas van a ser efectos especiales caseros. De hecho, Peter Jackson será protagonista de sus películas, hará los efectos especiales, hará el maquillaje, hará prácticamente todo, ¿vale? Veremos que una de las características del cine splatter es esa manualidad, ese carácter de construir el horror, construir la sangre, construir la fantasía, ficcionarla a través de la reconstrucción. Y luego hay un concepto que también quería compartir con vosotros, que es el concepto de splastic. Y es algo muy importante para que los próximos vídeos que veáis os los toméis de esa manera, ¿vale? No os los toméis muy en serio. Que Peter Jackson desarrolló en sus primeras películas algo que también va a ser muy importante en El Señor de los Anillos, que va a ser muy importante en La Sustancia y en otra serie de películas, que es combinar el splatter con el slapstick. Si os suena el slapstick es un tipo de cine de comedia de golpes. ¿Sí? Seguro que conocéis desde las primeras películas del cine mudo hasta las más burdas de golpes, los chistes más gruesos, ¿vale? Esa mezcla va a provocar una situación de incomodidad en el espectador y también de hilaridad que va a hacer que la experiencia sea más divertida. La pregunta en las películas de Peter Jackson van a ser, ¿esto va en serio o no va en serio? ¿Esta película es buena o es horrorosa? Entonces el espectador tiene que decidir si es buena o es mala. Y os adelanto que en los 80-90, cuando se veían estas películas, eran buenas porque te divertías mucho, ¿vale? Y esa es la clave de su éxito. Bien, ¿qué va a configurar esas primeras 3 películas de Peter Jackson en este género? Que os voy a poner una serie de ejemplos que va a conformar luego o que va a dar forma a su cine El Señor de los Anillos y que va a imitar otra serie de directores pues, contemporáneos, por ejemplo Sam Raimi u otra serie de directores. Va a dirigir 3 películas muy diferentes, una trilogía que se va a llamar la trilogía del splatter, que son estas 3 películas. Bad Taste, traducción en España Mal Gusto, Meet the Feebles, que sería como el encuentro con los Feebles, tiene otro nombre en español un poco más rebuscado, y mi favorito, que es Brain Dead, que si conocéis, ¿alguien ha visto Brain Dead? ¿La conoce la película? Digo, dice que sí que la ha visto. Vale. Brain Dead en España se llamó Tu madre se ha comido a mi perro. Claramente la frase no es aleatoria. La madre se va a comer al perro, ¿vale? La madre del chico que se enamora de Paquita, que ya veréis quién es Paquita, que si sois un poco viejunos como yo en la televisión, era una de las protagonistas de Las chicas de hoy en día, una serie clásica de televisión española. Hay una historia muy graciosa de cómo acabó en esa película. Pues Tu madre se ha comido a mi perro es la obra cumbre de Peter Jackson en esta primera etapa. Y cuando digo cumbre es que estas películas, 2 de estas 3 películas estuvieron en el Festival de Cannes y lo convirtieron en un cineasta de culto, ¿vale? ¿Cómo puede un cineasta como Peter Jackson con estas películas parece que poco serias convertirse en un cineasta de culto? Pues primero porque va a desarrollar un cine que con una economía total de medios va a crear un divertimento de grandísimo nivel. Yo lo denomino como cine de guerrilla. Ahora os explicaré, pero por ejemplo, Bad Taste, Mal Gusto, tardó 4 años en hacerse y la rodaba únicamente cuando tenía tiempo libre, que era los domingos. Imaginaros todos los domingos intentando rodar, convencer a amigos para poder hacer esa película. Finalmente consiguió la financiación de Nueva Zelanda. Ahora explicaré que Nueva Zelanda es muy importante en las películas de Peter Jackson. Y finalmente esa película acabará proyectándose en el Festival de Cannes y acabará triunfando en el Festival de Cannes. Ya veréis qué película va a triunfar en el Festival de Cannes. ¿Por qué es interesante este primer cine de Peter Jackson y cómo va a influir al resto de las películas de fantasía y las películas de cine de horror body o cine gore? Fundamentalmente por la experimentación del lenguaje. Una persona que le guste el cine de verdad, cuando ve estas películas, dice,
qué malas son, pero qué buenas que son, es decir, qué bien hechas están, ¿vale? Es como si una persona coge una cámara doméstica y realiza una virguería totalmente estilística. Eso es lo que hace Peter Jackson con, en este caso, como veremos, su primera película, únicamente $25.000, ¿vale? Es decir, poned unos 25.000 euros, ¿vale? Con 25.000 euros hizo una película totalmente pionera. Esa economía del lenguaje, ese poco dinero de estas 3 primeras películas, va a hacer 2 cosas. Uno, que tenga una independencia absoluta para hacer lo que le da la gana, ¿vale? Y eso es maravilloso porque veremos, ya os explicaré el argumento de Meet the Feebles, pero hay de todo. Y a la vez una capacidad de tener que experimentar con el lenguaje audiovisual de una forma que luego se reflejará en El Señor de los Anillos. Por ejemplo, el uso de los zooms, los primeros planos, los planos aberrantes, algo que cuando veis El Señor de los Anillos os lo tragáis, pero que él ya lo había patentado en sus películas anteriores, ¿vale? Y que son ejemplo de cine de guerrilla, ¿vale? ¿Por qué va a ser tan interesante esto? Porque estos directores que van a triunfar, incluso en el cine más de superhéroes, van a ser cineastas que vienen de cine underground, que con muy poco van a hacer mucho. Por último, y lo más importante, y la clave para que os invito a disfrutar de algún fragmento que vamos a ver a continuación. Esto tiene único fin es divertirse, entretenerse. ¿Cuál es el contexto de estas películas? Uno, la sala de cine. Estas películas no llegaron a prácticamente ninguna sala de cine en España. Por lo tanto, ¿dónde se vieron en España estas películas? Pues se vieron en un acto, en una acción que se hacía en los 80 y en los 90 fundamentalmente, que era quedar con tus amigos, ir al videoclub, coger una cinta, meterla en el videocassette de tu casa y pasártelo bien riéndote y comiendo a la vez que veías esto. Esto que es una cosa... Y bebiendo, dicen por aquí, pero bueno, eso yo los complementos se lo dejo a cada uno, ¿no? Ya no voy a entrar. Vamos a decir que por lo menos había combinación de comida, porque va a ser un poco extraño comer y ver esto a la vez. Divertimento y entretenimiento. Este es el objetivo. Y esa es la clave para que estas películas triunfen y esa es la clave para que luego este tipo de cine haya influido tanto a grandes superproducciones y, por supuesto, al desarrollo del género. Bueno, voy a hablar primero de Bad Taste. Voy a hablar de las 3 películas, os pondré algún ejemplo. Intentaré no horrorizaros mucho a la tarde, que os reáis y así ya, pues, luego haré unas pequeñas conclusiones. Bad Taste es una película mal gusto, una película con un argumento que veréis que no tiene demasiada importancia dramática, ¿vale? Unos alienígenas bajan a la Tierra, deciden secuestrar a seres humanos en Nueva Zelanda, muy importante, los trocean, ¿vale? Se los comen y los que no les gusta para comérselos, digamos que se los llevan en sus naves espaciales para traficarlos en una especie de McDonald's intergaláctico. Si yo cuento esto en un pitch a una empresa, a una productora, creo que no me lo compraría. Lógicamente a Peter Jackson no se lo compró casi nadie, por eso hizo la película él solo, ¿vale? Con este argumento desarrolla esta película, una película que va a tener la característica, como os he dicho antes, de desarrollarse durante 4 años, va a estar escrita por Peter Jackson, va a estar protagonizada por Peter Jackson, los efectos van a estar realizados por Peter Jackson y prácticamente todo va a ser Peter Jackson, porque él estaba solo al frente de toda esta película. Luego, cuando veamos el segundo ejemplo, os comentaré un ejemplo de la película. La característica de mal gusto, como os he dicho, es que todo va a ser de mal gusto, ¿vale? Como su nombre indica. Vamos a ver un poco la entrada a la película. Perdón. Ahora entraría el primer vídeo. ¿Vale? Vamos a ver cuál es la presentación de... Esta no es... Esta tampoco, tampoco esta tampoco, creo. Esta. Bueno, esta es la introducción al mundo de Peter Jackson y el mundo de mal gusto. Aquí tenéis un alienígena y uno de los protagonistas de la película. Este es un guardián de la Tierra.
sangre, salpicadura. Viene otro alienígena. Y el elemento clave que define a mal gusto, que es la salpicadura de la sangre en el rifle. Ya está, ahí acabaría el vídeo. Aquí tenéis la introducción al mundo de Peter Jackson. Veis que tiene todos los componentes. La sangre que nos salpica, la teatralidad, lo falso, lo cutre que es, pero lo divertido y gozoso que es verlo también, ¿vale? De lo cutre que es, ¿sí? Otra música. Bueno, la música es la que había, tampoco hacían lo que podían. Pero bueno, la música buscaba el suspense, ¿vale? Ya veremos que eso irá mejorando poco a poco. Bueno, os habéis hecho una idea del mundo de mal gusto, de bad taste, ¿de acuerdo? Esto es la entrada. Como os he dicho, Bad Taste está protagonizada, escrita por Peter Jackson. Y él mismo va a subrayar, va a reforzar la idea del splatter, ¿vale? Y lo va a protagonizar. Vamos a ver el siguiente ejemplo que también es muy significativo. Perdón, que me he ido un poco. A ver. Aquí. Sería el segundo vídeo. Este es Peter Jackson, por si no lo conocéis. Este señor es uno de los tipos más importantes de la historia del cine, ¿vale? Vamos a ver cuál es su entrada en el mundo del cine. Este no es, tampoco este. Creo que es este. No, el anterior, perdón. Este, creo. Si no, no pasa nada, porque es un desorden. No, esta es la tercera, pero no pasa nada. Ahora os contaré. Es el siguiente, pero ya luego lo veremos. No, no es esta, es esta. Ese es Peter Jackson. Que como veis está digiriendo unos sesos y ve al ser humano porque lógicamente el objetivo es capturar al ser humano y traficar con él en el espacio. Y fijaros el uso del lenguaje, cómo se convierte en una escena de acción trepidante, perfectamente montada por Peter Jackson, que hizo el montaje. El momento macarra. El uso de los primeros planos aberrantes. Cómo hacer que esta película tan económica, cutre, parezca algo más de lo que es. Y aquí otros elementos claves que también del cine de Peter Jackson, que también estarán en el Señor de los Anillos en todas sus películas, es el suspense. Como con muy poco va a intentar generar suspense, y aquí es donde conecta con el cine de terror. Arranca el coche, no arrancará, llegará Peter Jackson. Veis el homenaje que hay también al cine de zombies, ¿vale? Con la admiración que tenía George Romero. Ahí tenéis a Peter Jackson. Y como el suspense de credibilidad se estira para intentar generar pues esa sensación de suspense. Y ahora la escena de acción, ¿vale? Porque el objetivo, como os he dicho, es que sea divertido, ¿vale? La broma.
cómo lo prolonga y veis lo cutre que acaba siendo, ¿no? Todo. Bueno, aquí acabaría este vídeo. Gracias. Este es Peter Jackson. Esta es la presentación al mundo de Peter Jackson, ¿vale? Probablemente uno de los cineastas más populares que ya mostraba, pues, con ese momento en el que se come los sesos, cuál era el objetivo de sus películas. Vamos ahora, os voy a pasar ahora a un último ejemplo de esta película, que lo he traído aquí porque es el tramo final de la película, pero que representa todo lo que es el cine splatter, toda la diversión que tiene, y tengo que reconoceros que es una de las escenas, pues bueno, este año creo que he visto más de 1000 películas, y es una de mis escenas favoritas del cine, para mí, de la historia del cine, ¿vale? Por lo divertida y gozosa que es, ¿vale? Vamos a ver cómo el protagonista acaba finalmente con la alienígena, ¿vale? Ese es el objetivo de la escena. Y esta escena representa completamente, perfectamente lo que es el cine splatter, lo que es el divertimento de cómo es penetrar en el cuerpo de alguien, destrozarlo con una motosierra por dentro y volver a nacer. Vamos a decir, con un nacimiento pseudo-uterino, ¿no? Todo manchado de sangre. Todo lo que estoy contando es posible, pues bueno, vamos a ver que sí que es posible, y este es el clímax de Mal Gusto. Esta es, sí. Fijaros este personaje que es la referencia a Smallwalk que os he dicho antes, en el homenaje que hace. Fijaros la mano, ese plano que estaba ya en El Señor de los Anillos, ¿vale? Que es el homenaje que hace. Y bueno, y aquí tenéis, fijaros la escena tan parecida a La Sustancia, que es la deformación del cuerpo. Y esa vuelta a nacer, ¿no? Digo pseudo-uterina porque no sé lo que es eso. Pero... Y fijaros en este final. El he nacido de nuevo. Este es el ejemplo clásico. Ya está, gracias. Este es el ejemplo clásico de lo que he dicho antes de lo que se llama la combinación de splatter con slapstick, ¿vale? ¿Por qué esta frase está ahí? Esta frase está ahí no para hacer gracia directamente por lo que dice, sino porque la gente que está viendo la película en el cine o en su casa está ya levantada de gozo, está gritando, está saltando, y el punchline, la línea final, es el remate para que todo el mundo se ponga a gritar, ¿vale? Si veis esta película como yo la he visto en el Festival de Sitges, os encontraréis que toda la gente con esta última frase grita, aplaude y se pone a saltar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una punchline, es una línea de humor para generar ese efecto en el espectador, un efecto gozoso. ¿Tiene importancia dramática? No, está pensada para generar una reacción colectiva en la sala de cine, ¿vale? Esto en una película, como digo, de 25.000 dólares, y aquí ya simplemente con estas 3 imágenes está todo el universo del Señor de los Anillos. Lógicamente, el Señor de los Anillos, esto mezclado con el mundo de Tolkien, ¿vale? La segunda película, simplemente os voy a hablar, nos voy a poner un fragmento, es Meet the Feebles, una película que es más desconocida. Pero verdad es una película muy interesante para establecer lo que va a ser el mundo de fantasía de Peter Jackson y la recreación de lo puramente artificial para generar, pues, unos mundos en los que se van a hablar de realidades muy crudas y violentas. En este caso, Meet the Feebles es la escenificación a través de muñecos de trapo, los Muppets estos famosos, que con títeres reconstruye la escenificación de una obra de teatro de personajes muy peculiares. ¿Qué tipo de personajes van a estar aquí? Y que van a ser muy violentos. Van a ser
un conejo que tiene sida, un ratón que graba cintas de cine gore, es decir, hace las películas que hace el propio Peter Jackson, y posteriormente lo que vamos a ver en esta escena final, que no la tengo aquí, no los voy a enseñar porque os animo a poder verla, vamos a ver una matanza, ¿vale? De hecho, veremos que el final de la película es una matanza de todos los muñecos y de todos los espectadores, ¿vale? Esta película, probablemente muy desconocida, es una de las películas más influyentes en El Señor de los Anillos, porque toda la recreación ficcionalizada que se realiza de los muñecos va a influir directamente en la creación de personajes como Gollum u otra serie de personajes del mundo oscuro, ¿vale? ¿Sí? Meet the Feebles. Tercero, para no extenderme, Brain Dead. Brain Dead es la película que le va a consagrar a Peter Jackson para poder hacer un cine de más presupuesto. Brain Dead, que también se va a llamar en inglés Dead Alive, ¿vale? Los muertos vivientes, y que en España, como he dicho, se va a denominar Mi madre se ha comido a tu perro, ¿vale? Esto lo digo en casi todas las presentaciones que tienen que ver con el cine. En España tendemos a llamar las películas de una manera peculiar. Es como si de repente nos pusiéramos delante de la pantalla, viésemos algo y describiésemos, ¿no? Pues sabéis que Con faldas y a lo loco, pues en inglés es Some Like It Hot, y alguien la vio y dijo, pues con faldas y a lo loco, ¿no? Pues en esta película es lo mismo. Alguien vio la película y dijo, tu madre se ha comido a mi perro. Tu madre se ha comido a mi perro explica uno de los aspectos fundamentales de lo que va a ser el argumento de la película. ¿De qué va a ir esta película Brain Dead? Esta película ya están elementos muy claros que va a aparecer en toda la obra de Peter Jackson y en El Señor de los Anillos. La historia nos remite a King Kong. De hecho, está grabada en una isla que es Skull Island, que hace referencia a esa película de King Kong, en el que unos exploradores, que vamos a ver ahora y veremos en el ejemplo, van a encontrarse unas ratas diabólicas que tienen la rabia, ¿vale? Esas ratas, no sé cómo denominarlas, vamos a llamarlas ratas, cuando te muerden te convierten en zombie, ¿vale? ¿Qué van a hacer en la película? Pues van a coger una de esas ratas y la van a llevar al zoo de Nueva Zelanda, de nuevo. A partir de ese momento se va a desencadenar una epidemia de contagios en el que todo el mundo va a contagiarse por la rabia de las ratas, ¿vale? Esta película ya no solo ofrece elementos de lenguaje, elementos de violencia, elementos de diversión, de sangre, sino que también va a proponernos escenarios que ya se van a utilizar en El Señor de los Anillos. Por ejemplo, vamos a ver este primer ejemplo muy claro que retoma el cine splatter y que a la vez lo que nos va a enseñar es el comienzo de la trama que remite a King Kong. Si sois muy aficionados al Señor de los Anillos, veréis que este lugar va a ser utilizado para la escena del Sendero de los Muertos, ¿vale? Si os suena el Sendero de los Muertos, en El Retorno del Rey, ese es el lugar que va a utilizar Peter Jackson, para que veáis que es todo un universo cerrado. Vamos a ver el comienzo de la película. Este es el comienzo de la película. Skull Island, este es. Y veréis cómo de nuevo volvemos a ese cine gore, sangriento, divertido, como catalizador de la película. Esto es el Sendero de los Muertos en Los Señores de los Anillos, ¿vale? El mismo. I got the vibes. This thing is evil, man. I got the bad feeling. Shut up and keep moving. This big mistake. Aquí tenemos las personas del zoo que han secuestrado ese animal, que aquí veis el ejemplo del zoom, plano utilizado 50 veces en El Señor de los Anillos por Peter Jackson. Los primeros planos, grandes angulares. Listen. La referencia a King Kong, que está ahí. What are these buggers playing at? Y ahora se va a poner en marcha el cine splatter que estaba comentando.
and never return, or the evil spirits will exact their revenge. Hermit, look and see. Hermit, hermit. I'm a New Zealand Zoo official, and this monkey is going to Newtown. Move it! Este plano es el mismo que aparece en la trilogía del Señor de los Anillos. Un pequeño homenaje, mismo plano, en el mismo lugar. El zoom para atrás, que aparece 60 veces en el Señor de los Anillos. Veis cómo la secuencia de acción de persecución está de nuevo en la película de Peter Jackson. La piedra, el mismo tipo de caída que veíamos en la primera película. The little bugger bit me. Singaya. Singaya! You've got the Y aquí el bite. cine es splatter, There's some detail on the salpicadura. Jeep. Oh, jeez, no! No! What are you doing? Zingaya! Oh, yes! Y aparece el título de la película. Dead Alive, Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Muy bien. Como habéis visto, ya en estas múltiples homenajes que hay, está lo mismo estilo de Peter Jackson, pero veis cómo siempre les deja espacio al espectador para que disfrutemos, para que esperemos que haya una acción violenta y espacio también para la diversión. Habéis visto la tipografía del título, cómo es una salpicadura, cómo aparece el título de esa manera, ya es la marca de intención de Peter Jackson. Vamos a ver otra escena, en este caso lo que ocurre cuando, lo que habéis visto, lo han matado no por ninguna razón, sino básicamente porque le ha mordido esa rata infernal que transmite esa especie de rabia. Vamos a ver una escena que ocurre cuando llega esa rata al zoológico, ¿vale? Que va a ser el catalizador de luego el título de la película en español. Vamos a ver este ejemplo, también salpicado de sangre, salpicado de vísceras, de todo tipo de elementos que van a generar esa diversión. Vamos a verlo. Ahí tenéis al protagonista, a Paquita, si os suena de las chicas de hoy en día, actriz española que viajó a Nueva Zelanda. Y aquí la rata diabólica hecha con stop motion, otro homenaje de Peter Jackson a Ray Harryhausen. Poor little bugger. Fijaros en cómo han vestido los protagonistas, que han vestidos como en una comedia clásica de los años 20, ¿vale? Porque el tono es la idea de que sea algo paródico. ¿Vale? Paquita, Reckon el they're only novio de found on Paquita. one island, you know. Y ahora vamos a conocer Story a goes la madre, great big rats la futura suegra come scuttling de off the slave Paquita. ships and raped all the little tree monkeys.
You know, the natives use them in black magic rituals. Really? Yeah. Don't ask me how. ¿Veis lo Probably escatológico de suck the nuevo? blood of virgins, eh? Eh? I want to sit down. Aquí tenéis la madre. Esta es la madre que se comerá al perro en el futuro. No lo vais a ver, pero es el cebo que os dejo para esta noche. Se produce la mordedura. Fijaros el zoom, los primeros planos. Y fijaros la resolución de esta escena. La salpicadura, la sangre, lo cutre y lo divertido que es en el fondo, ¿no? Mum! Y es que es la madre. Holy ¿vale? shit! Look at this! Imaginaos a It Paquita bit viendo a me. su suegra I've been matando a savaged. una rata diabólica, ¿no? And my dress. Here, I help Y ahí you. se ha producido el contagio. ¿Vale? Dejamos aquí. Vamos a pasar ya, vamos a ver el último ejemplo que he dejado para el final, lo que creo que es un gran resumen de lo que es el cine de Peter Jackson en estas tres primeras películas, pero también yo creo que lo más divertido, lo que hace que todos disfrutemos con este tipo de cine y que ya digo que va a tener una gran influencia, como hablaré luego en unas pequeñas conclusiones. Aviso, para el final dejo lo mejor o lo peor, ¿vale? Por lo tanto, veo que nadie estáis comiendo, estupendo, ¿vale? Lo aviso. Vamos a ver qué ocurre después de que a la madre la haya mordido la rata y por lo tanto tenga la rabia, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es una comida familiar para Paquita, que viene de España, que va a Nueva Zelanda, que conoce a su suegra, ¿vale? Y que tiene que comer la comida de su suegra, ¿vale? Vamos a verlo. Our main objective next year is to try to get some of the younger generation involved in the league. That's why I'm so pleased that you're on the committee, Vera. Thank you, Nora. Aquí vemos It's el a efecto de la great rabia en la suegra, cómo está afectándole. honor. Have you had any thoughts on the agenda for the annual meeting? Annual meeting. Annual meeting. What we need's another war. Yes, dear. I hear Sir Edmund Hillary's planning an attempt on the South Pole. By Que tractor. vemos la transformación de la madre en bestia. Some more beans, Mrs. Matheson. I'll have a few of those, lad. I really think we should be going, dear. Thank you, Lionel. What? No pudding? Only custard, I'm afraid. Custard? I haven't had a good custard in years. Y ahora viene She una de las hates the escenas más stuff. asquerosas de la historia del cine, así que yo ya os lo aviso. Yo cuando voy a casa de mi suegra me acuerdo siempre de esto. Damn fine custard. Y aquí se está produciendo el efecto contagio de la rabia a todo el mundo en esa Rich and casa, que se va a creamy, convertir en una just casa the way diabólica. I like it. Y aquí vemos una caída de oreja y lógicamente sabéis lo que va a pasar. Touchy on the old food front, eh? Bueno, vamos a dejarlo ya Never ahí. mind. Si That sois was a muy fine meal, boy. aficionados a Monty Python, seguro que os sonará esta escena. Peter Jackson era un fan terrible de Monty Python y de hecho hay un gran sketch de más de media hora sobre una
unas personas que acaban comiendo hasta que acaban todos vomitando en comunidad. Es un homenaje que se hace a Monty Python. Un ligero homenaje a otro ejemplo de que Peter Jackson utiliza todas sus películas para hacer homenajes a la subcultura, ¿no? y utilizarlos para sus películas que quieren que provocar esa asquerosidad. ¿Qué pensáis? Esto cuando lo veis individualmente, pues igual os puede dar asco, pero cuando lo veis con amigos se convierte en una experiencia gozosa. Ese es el objetivo del cine splatter y de estas primeras películas. Conclusiones. ¿Qué ideas podemos sacar de todas estas asquerosidades que hemos visto? ¿Vale? Y que me ha tocado el turno de abrir estas jornadas con esto, es para marcar el tono. Bueno, el mal gusto establece el estilo de Peter Jackson. Y aunque parezca mentira, todos estos elementos van a estar en todas las películas más exitosas de este director y de otros muchos directores. ¿De acuerdo? Tanto en el tono, la forma y sobre todo, como veremos, la capacidad de generar expectativas en el espectador. Esta visión está actualmente instaurada completamente en el cine comercial. Más cualquier película que queráis, de superhéroes, de fantasía, de horror, en todas ellas están estos elementos que en los años 80 y 90, que es cuando se sitúan estas películas, empiezan a desarrollarse. ¿Cuál es la idea? El cine underground, el cine de guerrilla de esa época, se va a convertir en cine comercial y actualmente es el cine que se ve masivamente en las salas de cines y en las plataformas de streaming. Se ha convertido en cine de culto, ¿de acuerdo? Por su elemento referencial, por su capacidad de poder consumirse por Internet, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la violencia explícita, la sangre, la explotación del cuerpo, el maquillaje, la reconstrucción van a ser elementos clave a la hora de generar esa figuración de la fantasía, de los mundos ficticios, algo que vais a hablar en estas jornadas, yo creo que muchísimo. La violencia como algo gozoso, lo vuelvo a decir, ¿vale? Es como ocurría cuando salió la Naranja Mecánica en los años 70, ¿no? Y después, ¿la gente va a imitar la violencia? No, la violencia ficcionada genera a veces gozo, ¿vale? Porque se proyecta cosas que nos gustaría hacer, pero que no podemos hacer en la realidad, ¿vale? Esta es una de las cuestiones más importantes. Economía del lenguaje. Peter Jackson no tenía nada para hacer estas películas. Sin embargo, tenía toda la capacidad de lenguaje cinematográfico para generar una tensión, una adhesión al espectador, pues los primeros planos, los ralentizados, los zooms, todos esos movimientos de cámara. Todo eso es el estilo de Peter Jackson en El Señor de los Anillos. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga la capacidad de hacer esta película y luego hacer una película que costó, o tres películas que costaron más de 2.000 millones de dólares, ¿vale? O sea, la persona que habéis visto le dieron más de 2.000 millones de dólares para hacer, perdón, 2.000 millones, 200 millones de dólares para hacer El Señor de los Anillos. Aún sigue habiendo gente que se pregunta por qué le dieron esa confianza. Yo lo que digo es que lo que habéis visto, hay cine en mayúsculas. Hay una persona que sabe mucho de cine. Por último, el sentido del humor es clave. Y creo que esto puede ser una clave también para otras sesiones que tengáis, para hablar de terror, para hablar de fantasía. El sentido del humor es un nexo conector esencial para generar en el espectador una adhesión. Si no es divertido, si no es gracioso, si uno no se lo pasa bien, si no es entretenido, entonces no vas a entrar en el juego, por lo tanto, no va a triunfar la propuesta que estás haciendo. Y esto va a ser fundamental. Pensad cuando a veces surge esa llamada risa incómoda, ¿vale? Es un mecanismo que tenemos los seres humanos. Nos reímos en las situaciones más incómodas y en las situaciones más difíciles. Con estas películas lo que buscamos es, en lo más grotesco, en lo más desagradable, buscar una sonrisa y entretenernos. Este es el ejemplo que quería poneros. Quería hablaros de desde el cine más underground, el cine más sencillo, el cine más macarra, se puede llegar a triunfar en el cine. Si queréis hacer cine con poco dinero y sois unos macarras, podéis llegar a ser Peter Jackson, porque él era de un país como Nueva Zelanda, que lo he nombrado, en el que no había tradición cinematográfica, y ahora todo el mundo conoce Nueva Zelanda y todo el mundo viaja a Nueva Zelanda a hacer tours del Señor de los Anillos. Es decir, todo el patrimonio turístico de Nueva Zelanda depende de este señor que, como habéis visto, tenía un poco de mal gusto, pero tenía mucho saber cinematográfico. Pues esto es lo que tenía que contaros
y si queréis cualquier tipo de pregunta o cualquier cuestión, pues estoy abierto a lo que queráis. Muchas gracias por venir. Adrián, nos pondremos ahí detrás de escena. ¿No hay preguntas? Muy bien. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Tú crees que Peter Jackson acabará siendo un personaje o acabará considerándose como un referente en la Terror Theory Management? O sea, la teoría del terror, digamos, de Lo los es ya. académicos. ¿Ya lo es? Lo es. Vale, vale. Es referente del cine gore, del cine splatter. De hecho, cuando surge el concepto de splatter, el nombre que sale es Peter Jackson. Vale. Simplemente para poneros contexto, después de hacer estas 3 películas, que 2 de las 3 películas estuvieron en el Festival de Cannes y se vendieron a más de 50 países del mundo, lo que habéis visto, ¿vale? Posteriormente hizo 3 películas más, un falso documental, 2 películas más que Agárrame esos fantasmas, que ya era una película con efectos digitales en Hollywood muy potente. Hizo también una película como Criaturas Celestiales, una adaptación de una novela muy importante en Nueva Zelanda, que ganó un premio en el Festival de Cannes. Por lo tanto, ya en el momento en el que Peter Jackson llega a hacer El Señor de los Anillos, ya era un referente en el cine gore, el cine de terror, cine más divertido, y ya un referente como director de cine muy solvente. O sea que lo es. Lo que pasa es que nos extraña que en algo tan básico y cutre podamos encontrar la excelencia. Pero es que ese cine, como digo, underground, barato, es la esencia del cine que actualmente triunfa, ¿vale? Porque el subgénero, porque las tribus, porque el nicho, que era en los años 80-90, se ha convertido, gracias a Internet y otras muchísimas cosas, en el mainstream. Igual es una de las razones por las que estamos en este lugar hablando de fantasía, ¿no? Y es que lo que podía ser algo de locos hace 50 o 60 años, ahora es algo importante, como creo que estas jornadas van a demostrar. Gracias. Nada. Sube, sí. Pues muy bien, no sé si hay más preguntas. Agradeceros que hayáis venido aquí. Espero que no estéis con el estómago muy revuelto. Perfecto. Yo me lo pongo cuando voy a ver a mi suegra, para ir a hacerme una idea, pero bueno. Y luego otra vez. Pues muy bien, muchas gracias por vuestro tiempo, gracias por todo y gracias de nuevo por la invitación. Hola. Bueno, muchas gracias, Joseba, por la placer. charla, súper interesante. He podido verla, cosa que es Os difícil a agradecer. veces, pero he podido verla, he podido ver las escenas de mal gusto y es que es una gozada. Y Pues sí. es que son brutales y de Brain Dead, me encanta. Así que nada, oye, muchas gracias de nuevo por nada, venir, por haber placer. estado aquí y nos vemos al año que viene como Nos vemos el siempre, año que ¿no? viene, felicitarte por la iniciativa, por las jornadas y que estos 3 días sean muy provechosos porque yo creo que va a ser una de las ofertas más interesantes que hemos tenido este año en Zaragoza, así que muchísima suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Venga.